porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Horacio, muy buenos días. Gerardo Segura, amigos de su programa Invítame a Leer, bienvenidos a una emisión más correspondiente a el primer miércoles de abril, antes de que se acabe el mes de abril, porque se nos vienen encima las vacaciones. Sí, y se nos va a acabar en una nada, ¿eh? Nada. En una nada se va a acabar el mes de abril. Sí. Estaba viendo, regresando, ya nada más queda una semana del mes. Sí. Entonces, y pareciera que el mundo se va a acabar, Gerardo Segura. Pues fíjate que el mundo se va a acabar, pero Cristo resucita. Y me estoy acordando en este momento un comercial que dice, recuerda que en estas vacaciones el único que resucita es Cristo. Uh-huh. Así que cuídate, no bebas y todo lo demás, ¿no? No bebas, no manejes, no todos los consejos que se suelen dar. Sí, que se suelen dar. Y de los que tampoco caso hacemos. Y bueno, pues tenemos esta cosa tan espantosa, porque es horrible y espantosa al mismo tiempo, de los compas que se estrellaron ahí en Reforma, ¿no? La semana pasada, que es, digo, yo lo tomo como una advertencia. Miren, a partir de esto todos debemos considerar, pues, moderarnos en una serie de cosas, ¿no? Pero ¿cuál moderarnos? Mira, el mundo está, sobre todo el mundo capitalista, está hecho de manera sobrada. Sí. Ve uno el velocímetro del carro y dice 240 kilómetros por hora. Yo quisiera saber qué carretera en México soporta un viajecito, o varios, o muchos, o continuos, de 200 kilómetros. Simplemente no es posible. Sí, a los 150, que ya es velocidad, ya está uno coqueteando con la muerte, ya es demasiado peligroso. Ya se siente el camino que no controla ni el vehículo, ni el camino, ni el viento, ni nada. Y ahí dice 240, y no dudo que los alcance y los supere. Entonces, me acuerdo alguna época en los años 80, cuando alguna de las crisis de la gasolina, los carros salieron con gobernador. Y conste que no estamos haciendo política. Salieron con un gobernador, no subían de 120 kilómetros por hora. Me acuerdo, venía yo en un carro de aquellos años, de México acá, a Saltillo, y 120 por la carretera después de San Luis para acá es una soledad, y a esa velocidad, pues, pero ¿qué estaban intentando hacer los fabricantes o los gobiernos que favorecían esta clase de cosas? Que la gente no nos matáramos. Pero no nos cayó muy bien, que digamos, y al rato se los quitaron. Otra vez, claro. Fíjate que tienes mucha razón cuando hablas de que es somos en este momento una cultura de la sobreoferta, porque con mucha frecuencia, Horacio, amigos, seguramente habrán recibido llamadas de los bancos ofreciéndole tarjetas de crédito que dice está preautorizada y todavía no sabe quién es la persona a quien se la está ofreciendo, ¿verdad? Pero está preautorizada y tiene un crédito ya preautorizado, un límite de 30,000, 40,000 pesos o todavía más. Por buen manejo de crédito, el banco le está prestando 100,000 pesos. ¡Wow! Y luego luego está el colmo del colmo, es la American Express, no es comercial, pero sin límite, sea eso lo que sea. Alguna película de Harrison Ford que llega a la selva y era director de la CIA y acepta tarjeta corporativa, sí, cómo no. Le vendo el helicóptero en $2 millones, sí, aquí está. Claro. Comprar un helicóptero en la selva amazónica por $2 millones, sea uno presidente de lo que sea, digo, caray, son exageraciones que no vienen al caso. Y decíamos, volviendo a lo de los motores, en algún momento había los de un cilindro,
los carritos de un cilindro, casi de juguete lo consideraríamos. Como una motocicleta con carrocería, ¿verdad? Sí. Claro. O 2 cilindros, y con esos iba uno y venía, claro. Y todo. No, imposible. Sí. 80 caballos, 160, 500 caballos. Los motores EMI de la Dodge son 500 caballos, y que realmente, y creo que uno de los vehículos de la Dodge, de la Chrysler, trae un motor V12. V12, hay algún Jaguar trae V12 y trae hasta 16 cilindros. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar con eso? A quedar como plancha, irreconocibles. ¿Saben el trabajo que le cuesta a los amigos paramédicos y bomberos literalmente despegarlo a uno de los fierros retorcidos usando el lugar común de la prensa? Sí, generalmente nos estrellamos contra el muro del egoísmo, del ego, ¿no? Sí. Mira, yo puedo más, mira, la tengo más grande. Y a mí no me va a pasar nada. Y no, yo tomado manejo mejor todas las cosas. Vamos a terminar en un mundo post-apocalíptico. Los que lleguen a acabar. Hay una canción, es de los años 70, de un cantante que tuvo una carrera bastante efímera, C.W. McCall. ¿Sí? Se hizo famoso por una canción que luego se hizo película, Convoy. Convoy, y iba el patito, y todo causó furor porque pues el gremio de los traileros en Estados Unidos, en México y en todos lados, pues los ve uno y no los considera más que parte del paisaje. Parte del paisaje, claro. Son personas que trabajan mucho, personas que están sobre explotadas, cansadas, etc. Entonces esta película causó mucho furor, y dentro de las tendencias de este cantante C.W. McCall, hay una que dice se va a acabar el rock and roll y se va a acabar la música country. En el momento en que todo esté pavimentado, nos lleven en avión supersónico de una ciudad a otra, de un paraíso de ladrillo a otro paraíso de ladrillo, donde no veas una brizna de nada, y ni un animal, ni nada, lo que vamos a perder es el alma, y lo que vamos a perder es el rock and roll, y la música country, que es el giro de él. Pero ya no habrá música. ¿Por qué? Porque si no tienes alma, imposible que hagas música. Sí, tienes razón. Fíjate que me estoy recordando la novela La carretera de Cormac McCarthy, escritor estadounidense que no es un escritor prolífico, es también el autor, que creo que de un par de novelas más, es también el autor de una novela que se llama No es tiempo de hombres viejos, y que se hizo película justamente, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto con y es una película de los hermanos Coen, si mal no recuerdo. Aquí la cuestión con esta novela que te comento, Horacio, es La carretera, es una novela post-apocalíptica, y que justamente ocurre en los Estados Unidos, o mejor dicho, parece que ocurre en los Estados Unidos, porque el paisaje que describe no tiene geografía política, ¿no? Es un señor que va caminando con su hijo de la mano, es un hijo pequeño, yo le calculo unos 8 o 10 años más o menos, y va caminando empujando un carrito de supermercado en el que va echando las cosas que aún pudieran ser útiles, ¿no? Estamos hablando de un mundo en el que el sol se ha ido, es decir, se quedó oculto arriba de la nata, porque es tal cual, es una nata de cenizas, de polvo, de todo lo que levantó, y hay que suponer que lo levantó porque nunca se habla de una guerra nuclear, pero sí que levantó esta serie de explosiones de bombas atómicas y que todavía están flotando en la superficie. Entonces, a lo largo de la novela es un hombre que empuja un carrito, algunas veces pierde el carrito, otras veces recupera por ahí, se descompone su carrito y tiene otro, de la mano de su hijo hacia el mar. Hacia el mar como la última esperanza. Como los salmones, digamos, ¿no? Como el regreso al punto de donde salió la humanidad. Pero curiosamente,
el mar de donde salimos y al que todos recurrentemente regresamos en vacaciones, es el basurero más grande de la humanidad. Así es, sí, porque una cosa son los landfills, los rellenos sanitarios, que tan elegantemente se llaman aquí en la burocracia mexicana, pero eso es lo que de plano ya no podemos echar en una corriente de agua, que se lo lleve el agua. Y que vaya a dar al mar, y en el mar a ver los pececitos qué hacen con él, se lo comen, lo que sea. Y acabamos de, estaba viendo una noticia en la que ciertos comensales de cierto restaurante en China acusaron problemas estomacales y fueron al restaurante a ver qué pasaba, y el restaurante le dio la investigación en sentido contrario. Bueno, yo recibo este pez de este proveedor. Fueron con el proveedor y el proveedor les dijo, bueno, yo recibo este pez de estos almacenes, y en sentido contrario, hasta que encontraron el origen de toda esa remesa. Y al hacer una disección en los peces encontraron plástico dentro de los peces, que ellos se han ido comiendo justamente de esto que hablas, Horacio, de esta isla de plástico, isla de PET que está flotando, de la que ya hemos hablado, en el Atlántico Norte, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, los peces se lo comen poquito a poquito, y que también se lo comen las aves y los pelícanos y otros animales que se alimentan de estos primeros peces, y ahí va una cadena, no una cadena evolutiva, sino una cadena en regresión. Así es. ¿No? Este mundo apocalíptico, post-apocalíptico. Post-apocalíptico. De hecho, ya se habla a nivel de estudios científicos en lo impensable. Uno se ha acostumbrado, porque así nos lo enseñan en la primaria, que no hay vacío. No hay vacío ni teóricamente ni físicamente, y bueno, en la Tierra tampoco se dan los vacíos. Bueno, eso como teoría de que estamos acompañados permanentemente, pues suena muy bien, pero a la hora que nos ponemos a revisar algunos sitios que se han llamado zonas muertas en los océanos, resulta que la contaminación ha llegado a tal grado en ciertos océanos, inclusive por ejemplo en un sitio relativamente cuidado como es el mar Mediterráneo, donde a cierta profundidad y en ciertas latitudes no hay oxígeno en el agua. Entonces, como no hay oxígeno, pues ahí no pueden vivir microorganismos ni bacterianos, ni plantas, ni animales microscópicos, no vive nada. Es el agua sucia, cochina, por decirlo así, contaminada, pero en la que, a pesar de que el agua es líquida, valga la expresión, o sea, de que tiene intercambio, de que se mueve de un sitio a otro, este espacio de zonas muertas permanece. Entonces tenemos otro fenómeno, que todavía en las áreas de los basureros de plástico en el océano, en la superficie, bueno, digamos que todavía hay vida. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de oxígeno del agua con la atmósfera, manera, claro, pero abajo no. Y entonces estas áreas muertas se están multiplicando en el planeta. Hemos encontrado, han encontrado hemos encontrado como especie humana, digamos. Así es. Por ejemplo, en las donde se dan las rupturas en las placas tectónicas, donde está manando lava, allí los científicos han encontrado bacterias, seres vivos en las peores condiciones de presión, de calor, de alta concentración de sales, etcétera. Ahí hay seres vivos. Bacterias, claro. Sí, lo mismo que las hay en las regiones ártica y antártica. O sea, la vida se las arregla para vivir. Es una frase de Michael Crichton en sus novelas de Parque Jurásico. O sea, la vida se las va a arreglar o se las va a ingeniar. Para vivir así. Sí, pero nosotros estamos haciendo hasta lo imposible por estorbarle a la vida. Así es. Y el hecho es que esas zonas que se están presentando con cada vez mayor frecuencia, es difícil que algo viva ahí y tienden a extenderse. Es un poco el fenómeno de la desertificación. No hay manera de pararla a menos que le ponga uno barreras, y esas son pues bastante
frágiles por sí mismas. Sí, y costosas y no interesan. Como no reporta beneficio alguno, no interesan. Fíjate, me estás recordando la novela de La historia interminable. Sí. No, de Michael Ende, exactamente. Y que entre paréntesis tiene una novela que a mí me gustó más aún, que se llama Momo, y que es Momo, muy simpática. Genial esa novela. Cierro paréntesis. Justamente el sentido de la novela es que el jovencito, el Atreyu, tiene que ir al reino de la fantasía a parar la destrucción de la fantasía. Sí. Porque de lo contrario solo reinará la nada. Y la nada, como tú dices, está presente ahí en ese momento. Quizá está presente de un modo muy, muy, muy eventual y muy rápido en las ondas expansivas de las explosiones. Así es. ¿No? Que la onda impulsa con gran fuerza pues al aire. Y entre cada uno de los anillos de esta onda expansiva que va consumiendo el oxígeno, pues se va quedando temporalmente como anillos vacíos, ¿no? De vacío, quizá, sí. Pero de una manera temporal. Bueno, eso ocurre con la nada. Y fíjate que, si me permites, Horacio, quiero reinsistir en esta novela de La carretera de Cormac McCarthy, porque realmente me parece que es un aviso más, aparte de los muchos avisos ya que nos han dado películas como Mad Max, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ahora Cormac McCarthy se sienta en una máquina de escribir y nos dibuja un mundo como este que voy a citar. En la calzada, una costra de ceniza de varios centímetros de espesor y difícil avanzar con el carro. Debajo el asfalto se había bombado con el calor y vuelto a posarse otra vez. Se apoyó en el asa y miró la larga recta que se perdía en la distancia. Los árboles delgados, los ríos un cieno gris, la tierra como un espantapájaros renegrido. Así es. Es a lo que nos parece que nos encaminamos. Cuando se habla de literatura post-apocalíptica, parecería que estamos hablando de ciencia ficción. Y no es ciencia ficción, es justamente como la contraparte de la ciencia ficción, digamos, porque la ciencia ficción supone el desarrollo óptimo y elevado de la ciencia y que nos pone en algún momento del futuro para desarrollar tal cosa, ¿no? Así es. Y generalmente esta historia de ciencia ficción detona lo que se vaya a contar cuando algo falla. Así es. ¿No? Es un poco, apocalíptica en sí, antes de llegar al post-apocalipsis. Sí. Una novela, no recuerdo el autor en este momento, en inglés es Soylent Green, y fue traducida la novela y la película con Charlton Heston como Cuando el destino nos alcance. Es cierto, tienes razón. Es una visión que en su momento, por allá en los años 70 finales, claro. Fue verdaderamente poderosa la reacción que provocó, porque habla de Nueva York, un Nueva York sobrepoblado de toda la gente que llegó del campo, porque el campo estaba abandonado. Así es. La gente poco a poco se fue, fenómeno en que no se ha equivocado nada, además, se fue hacia las ciudades, pero no porque quisiera una mejor manera de vivir, sino porque el campo estaba tan contaminado por los pesticidas y por los fertilizantes que era imposible sobrevivir allí. Sí. Entonces la gente se va a las ciudades y las escenas son críticas. La gente vivía en los carros, ya no había circulación en las calles, eran estacionamientos y la gente, normalmente no veías niños en toda la película, la gente ya de cierta edad vivía en un carro y lo cerraba y ese era su hogar, o vivía en buhardillas o en pequeños edificios, salvo la clase rica que vivía en unos edificios peor que prisiones, con unas barreras físicas para que fuera imposible escalar las paredes, ni las alcantarillas, ni nada. Entonces, todo el concepto gira alrededor de que el mundo ya se acabó, el destino nos alcanzó. Es una traducción bastante afortunada, según yo, porque Soylent Green no dice mucho, pero el destino nos alcanzó y ya no hallamos una salida para la humanidad.
ahí se maneja, qué raro, un poco orwellianamente, el manejo de la información. ¿Sí? El manejo de la información es que no, estamos trayendo soya de unos campos experimentales y estamos desarrollando alimentos en base a algas. ¿Sí? Algas salidas del océano en zonas que se han logrado recuperar de la contaminación. Igual, el campo seguía devastado y el mar estaba tan contaminado por los mismos pesticidas y los desechos humanos que la gente acababa comiendo unas galletas que se llamaban así, Soylent Green, Soylent Verde. Sí. Entonces toda la película y se la pasa uno con, bueno, ¿y qué es el Soylent? ¿Y qué es el Soylent? Y la última escena es que se da cuenta el policía, que es el personaje Charlton Heston, por supuesto, el héroe, se da cuenta que el Soylent Green se fabricaba con los cadáveres de las personas que además voluntariamente iban a pedir que las mataran, porque ya no soportaban ese estilo de vida. Así es. Entonces las mataban y a los cadáveres los convertían en galletitas. En proteína. Y ahí acaba la tragedia de este planteamiento, totalmente apocalíptico, pero no demasiado alejado. No demasiado alejado. Y no quisiera regresar a esta reflexión que hemos hecho ya tantas veces de qué están hechas las salchichas y cualquier tipo de embutidos. Bueno, sobre eso hay un viejo chiste en la ley de Murphy que dice que si usted aprecia, le gustan las salchichas y respeta la ley, no quiere acercarse al proceso de fabricación. Así es. Pensé que ibas a contar un chiste semejante. Las salchichas como las leyes son buenas, pero no preguntes cómo se hicieron. No. ¿No? Bien, entonces, digo, esta novela, y perdón si yo soy machacón, Horacio, pero esta es una de las novelas que más me han puesto a pensar junto después del corte platicaremos de otra novela que me impresionó mucho. Antes de irnos al corte quisiera, si me permiten, leer un parrafito pequeñito de la misma novela y dice: cajas y bolsas, todo derretido y negro, viejas maletas de plástico retorcidas y deformes por el calor. Aquí y allá el hueco grabado de cosas arrancadas del alquitrán por los carroñeros. Como 1 kilómetro más adelante empezaron a ver los muertos, figuras medio atascadas en el asfalto, agarradas a sí mismas, las bocas aullantes. Puso una mano en el hombro del chico. Vámonos y seguimos en este valle de lágrimas. Vamos a un corte, amigo, regresamos en un minuto. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Soy José Refugio Sandoval, vocero del Partido Verde en Coahuila. En Coahuila decimos basta a los salarios bajos que provocan delincuencia. Basta a la poca conciencia ambiental. Basta al maltrato animal. Con una actitud verde sí hay soluciones. Propondremos empleos bien pagados. Tendremos calles seguras. Promoveremos educación ambiental en todas las primarias y cero tolerancia al maltrato animal. Piensa en un mejor Coahuila, piensa verde. Coahuila está atrapado en las manos de unos cuantos, los mismos que te robaron, que te fallaron y que no te cumplieron. O los sacamos del gobierno o nos quedamos sin futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo para todos. Cambiemos el miedo por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para que por fin castiguemos a los corruptos y hagamos justicia. Llegó el momento
Cambia Coahuila. Memo Anaya, gobernador, candidato de coalición, PAN. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz, y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, la cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Son las 11:32, regresamos a su programa Invítame a leer. Y sí, el Apocalipsis, sí, independientemente de la visión bíblica que siempre nos han planteado y las visiones, pues ahora sí que artísticas como de Jerónimo Bosch. Bosch, claro. Sí, de un mundo destrozado, con mutantes, con quimeras, con horrores de todo tipo, se está convirtiendo en una realidad de nuestro tiempo. Sí. Si pensamos, en algún momento había lo que se llamaba en Estados Unidos los freak shows, los circos que llevaban a personas con ciertas deformidades físicas, sí, y andaban por todos los pueblos y la gente iba a verlos. Sí, era mucho de morbo, pero también representaba una forma de vida para estas personas, porque ¿de qué podía vivir alguien que carecía de control de su cuerpo? No iba a encontrar colocación en ningún lado más que en estos shows. Sí. Pero ahora, ¿cuándo íbamos a pensar que los niños empezaran a nacer sin cerebro? Sin cerebro, sí, claro. Es una visión terrorífica y sin embargo es una realidad. Me recuerda aquella película del Séptimo Sello, sí, en el cual Bergman, claro. sí, y se refieren al detalle, a un punto bíblico en el que en algún momento los niños iban a empezar a nacer sin alma, sí, y en ese momento pues se iba a marcar el fin del mundo. Sí. Y bueno, el Séptimo Sello habla de, como tú comentabas, de que sí hay remedio y que sí se vuelve a recuperar la humanidad a través de la esperanza, pero del que nazcan sin alma a que nazcan sin cerebro, sí, es algo espeluznante. Claro. A lo mejor aquí en Coahuila, que tuvimos nuestros casos hace unos 25, 30 años con casos de anencefalia, sí, sí, que bueno, los niños que nacían así fallecían al poco tiempo, lo cual era imposible que vivieran. Claro. Pero las víctimas del Zika está enfrentando la humanidad una generación con X número de personas, de individuos, que van a requerir cuidado toda su vida, porque estos sí están vivos, sí viven, y apenas el sistema de salud y la sociedad está pensando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para cuidar una generación de personas sin cerebro? Sin cerebro, claro. Anatómicamente. Anatómicamente. Estamos hablando. Sí, no, la parte retórica y literal, de eso dejémoslo fuera. Sí, anatómicamente, porque sí, eso de vivir sin cerebro parecería una locura, y sin embargo anatómicamente es posible, sí, ya que con la médula espinal y todo este sistema neurológico es funcional, uno puede vivir horas o días, no sé cuánto, ¿no? Pero sí es posible perfectamente bien. Pero sí tiene razón, y estoy recordando la película de Tom Browning, ¿te acuerdas? Aquella película que se llama
fenómenos, así tal cual, una película creo que de 1922 en la que hay un grupo de un circo en el que están los fenómenos freaks, exactamente. Fue una película verdaderamente el cine era muy experimental en aquel tiempo, ¿no? Se permitían muchas cosas, pero esta película de Freaks fue a filmar personas que reales, o sea, gente personas que habían estado en los circos y la gente las conocía en los circos, pero nunca habían tenido la posibilidad de ser, de formar parte de una obra artística, de una propuesta artística como fue esta película de Freaks, verdaderamente impresionante. Claro. Recordemos que Hollywood durante muchos años impedía que, por ejemplo, personas de raza negra salieran en el cine, al grado de que los personajes negros eran blancos pintados. Claro. Al Johnson es el primero que pone eso de manifiesto, ¿no? Con aquella película de Jazz Singer, y se ve cómo se va pintando el rostro, embetunándolo. Sí, entonces pensemos por un lado, en la censura. La censura tan fuerte que había, y de repente se cuela una película de este tipo como Freaks. Yo la vi hace no demasiado tiempo, digo unos 15 años, y eso fue lo que me llamó la atención, independientemente de la dificultad de estas personas, estos no eran actores, o bueno, eran actores de circo, no eran actores de cine, y lo que estaban actuando era su vida diaria en el circo. Personas con discapacidades tremendas y sin embargo personas completas, y que Tom Browning, el director, tiene la habilidad de crear un argumento válido que le permita presentar a estos freaks justamente, y es un argumento bastante sencillo, ¿no? Uno de los fenómenos se enamora de la mujer bonita y la mujer bonita se burla de él, y con la consecuencia que no la vamos a contar. Ojalá tuvieran oportunidad de verla, porque es una no voy a decir una joya, es una propuesta extremadamente interesante que en su momento causó furor, un poco en el estilo de Cuando el destino nos alcance. Sí, realmente movieron las fibras más sensibles, usando el lugar común de sociedades hipócritas acostumbradas como estamos a vivir en lo nuestro y ocuparnos de a ver dónde vas a ir de vacaciones y simplezas de esas. No, hay un trasfondo que nos gusta ignorar, a lo mejor para protegernos de nuestra responsabilidad y de nuestra irresponsabilidad. Sí, es una película de culto junto con otra película de la misma época, la primera King Kong. Ah, sí. No, el primer King Kong, que es una película hecha a la mitad, si no es que más en estudio, y todo el muñequito de King Kong es manejado pues con maquetas y demás, ¿no? Sí. Pero la gente se salía de los cines al ver a un monstruo reconocible. En el caso de los Freaks uno decía, bueno, pues sí, seguramente sí habrá alguien por ahí. Yo nunca en mi vida he visto, pero seguramente algún circo, ¿qué tal, no? Pero, es decir, salía de la concepción de típico, de vida cotidiana, que puede tener el norteamericano promedio. A la hora que ven un gorila, pero del tamaño XXL, XXXX, muchos XL, decía, yo he visto esto y sí forma parte de mi explicación del mundo cotidiano, pero nunca hubiese pensado que creciera el tamaño, pues yo creo que era 3 veces el Empire State o algo así, ¿no? Se trepa al Empire State y todo lo demás. Y le queda chiquito además. Y había gente que se salía de las salas de cine porque no podía manejar el terror que le infundía como super gorilota. Es un poco lo que ocurrió cuando aquella famosísima reacción social de la lectura de Orson Welles, radionoveló la famosa Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Pues él era un actor que antes era famoso, luego y durante siempre fue famoso Orson Welles, pero a la hora de que hace esta radionovelización de una obra de ciencia ficción, como tantísimas otras, y la gente
cree que los marcianos están invadiendo y se lo toma y ocurren reacciones en buena parte de los Estados Unidos de la gente huyendo de sus casas, huyendo de los campos. Inclusive la psicosis colectiva llegó al grado de que se ven luces en el cielo y hasta que eso lo vi en un documental después, entra el productor, no sé cuánto duraba la novela, pero la apuesta, pero entra el productor, oye, están hablando de distintos gobiernos para decir que la gente se lo está creyendo, así que por favor diles que no es cierto. A ese grado de sensibilidad hay respecto o había respecto de ciertos problemas. En la actualidad, oye, hay una mancha de 5,000 kilómetros y es puro PET que tú desperdiciaste en la Coca-Cola y... sí. Tráeme otra, ¿no? Porque pues ya me dijiste, pues tráeme otra. Así es, sí. Estamos como yendo un poco más allá. Y sobre todo que nuestro nivel de conciencia, por llamarle de una manera, como dirán los clásicos, nuestro nivel de conciencia se va empequeñeciendo. Y yo creo que por eso es importante, Horacio, echar ojitos a los avisos que nos que está generando el arte en la pintura, en la música, en la literatura, desde luego. Claro. Pero que es una literatura que exige una cierta paciencia, es decir, por ejemplo, La carretera de la que estoy hablando, o una novela pequeña que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, no tiene nada que ver con las 50 sombras de Grey. No mucho. No tiene nada que ver con Coelho. No tiene nada que ver con Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Con Stephanie Meyer. Cero. Es decir, habría que hacer aquí una acotación. Hay un programa, hace muchos años, en los años 80, finales de los años 70, salió en Hollywood un programa especialmente diseñado para los guionistas, y en este caso los guionistas de Hollywood, pero en general cualquier guionista, que se llamaba Ghostwriter, como el escritor fantasma, ¿no? Sí. Que además es un oficio muy socorrido en muchas partes en México, en muchas partes, el Ghostwriter. Y entonces, este programa, que era para los guionistas, el asunto era muy sencillo. El guionista escribía, era una noche obscura y tormentosa. Los perros aullaban y los relámpagos iluminaban la noche de una manera terrorífica. Y ahí se paraba el guionista porque no sabía qué seguía. Y entonces una aplicacióncita del programa te ponía. Entonces ella dijo, opción B, a lo lejos se vio un carruaje metido en llamas. Opción C. Y ahí uno se la podía ir llevando y escribía la opción que se le pegaba la gana, y al llegar el momento de que se te seque el coco, pues se recurría de nuevo a las opciones. Bien, esto que es una forma de escribir por computadora, y que el mejor ejemplo lo tenemos con Dan Brown ¿en cuál de ellas? La primera de ellas, la del Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Es una novela escrita por computadora en la que todo está perfecto, claro, está controlado por computadora y equivale a jugar al ajedrez contra una computadora. Sí. Hagas lo que hagas, dependiendo del grado que le pongas a la computadora, ¿no? Yo quiero grado principiante, semi o profesional, qué sé yo. Ya sabrás con quién te estás enfrentando. En este caso El Código Da Vinci es una novela escrita por computadora y que podemos compararla, por ejemplo, con El nombre de la rosa de Umberto Eco, que es una novela escrita por una persona que se siente en un escritorio con toda su sabiduría y con toda la malicia y con todo el dominio del idioma y escribe. El resultado es completamente distinto. Claro. Claro, para quien tiene, pues que te diré, quien desea leer simplemente y divertirse y pasar un buen momento, que es tan válido como cualquier otra actividad, pues se va con Dan Brown. Y quien desea como un poquito complicársela y decir, a ver, entonces exactamente cómo estuvo, y encontrar que El nombre de la rosa son 3 novelas concéntricas, digamos, es una novela dentro de la otra y está dentro de una más. Entonces, ahí sí, el público lector se reduce, pero la satisfacción es muy superior. Muy superior. Entonces,
a la hora de que nosotros nos ponemos a leer una novela escrita por una persona y no por una computadora, es como pudiéramos nosotros tener como cierto grado de conciencia y decir, sí, cierto, la estamos regando. La estamos regando y no estamos haciendo nada para evitarlo. Hay un ciclo de novelas que en mi opinión es el sumum de la novela apocalíptica, bueno, del cuento apocalíptico en este caso, es el ciclo de trabajos de Isaac Asimov llamado Fundación. Claro. Sí, Fundación. Son 3 novelas. Y luego me puse a averiguar y resulta que algunos teóricos lo amplían a 20 libros, pero dejémoslo en las 3 originales. Seguramente meten la fundación de Grecia y de Roma, porque son los otros libros de Asimov, pero también, son de historia, claro, de historia pura. Historia, claro. Sí. En estos libros de Fundación, el concepto es muy interesante. Sí. Resulta que se crea dentro de todas las nuevas ciencias que van surgiendo una que se llama psicohistoria. Sí. Y esta psicohistoria, que sería una conjunción de la psicología con la historia, no es un análisis pues como solemos conocer ambas ciencias actuales, la historia y la psicología, sino le da un carácter estadístico, estadístico y además prospectivo. Sí. Entonces, según el planteamiento, hasta con fechas se puede estimar cuándo la civilización humana se va a extinguir. Sí. Siguiendo las tendencias actuales. Claro, en ese instante en que se plantea la humanidad domina buena parte de la galaxia, está extendida la ciencia, se han resuelto 1000 problemas de salud, etcétera, pero dadas las tendencias de biológicas, expansionistas, políticas, económicas, etcétera, la humanidad se va a extinguir. Y termina extinguiéndose. Ese es el esquema planteado. O sea, la ciencia psicohistoria, que lo plantea Asimov, sí. es una invención literaria que sin embargo a mí en la vida se me hubiera ocurrido hacer esa conjunción de elementos. A ver, ¿qué estaba pensando Napoleón y qué estaba pensando Wellington y qué estaba pensando Nerón? Y la parte psicológica, porque el análisis de los psicólogos se restringe normalmente a la interacción, personas vivas, no con personajes de la historia, y el análisis que se hace es casi forense, ¿no? Desde un punto de vista histórico, no psicológico. Pero a la hora que lo mezclamos y lo llevamos a la parte de prospectiva, o sea, qué es lo que va a pasar, y nos topamos con que sí, la humanidad se va a extinguir. Sí. Claro, afortunadamente, al menos en las novelas, dice que sí, se va a extinguir, pero va a venir una segunda fundación y una tercera fundación, y entonces la humanidad va a retomar un sentido de desarrollo jamás conocido a nivel galáctico. Pero primero es la extinción. La cosa es, ¿nosotros nos levantaríamos de una extinción o estaba Isaac Asimov siendo demasiado optimista en su...? A lo mejor sí puede ser optimista, y me estoy acordando ahora de cierta entrevista que le realizan a Asimov y que podemos encontrar en YouTube. Es una entrevista de los años 70 en la que él anuncia la existencia de computadoras y de redes que unen a las computadoras. Y el periodista que lo está entrevistando, bueno, no se burla abiertamente, pero sí se le nota que está riéndose, y bueno, salvo porque está frente a Isaac Asimov, pero le dice, y luego, maestro, ¿cómo le vamos a hacer para aprender inglés? Dice, es muy fácil, vamos a tener a todas las bibliotecas en nuestra disposición, en una terminal de nuestra casa, y vamos a tener toda la música que existe en una terminal de nuestra casa. ¿Y cómo le vamos a hacer para escuchar toda la música al mismo tiempo, maestro, de una por una? Y entonces el locutor como que se lo está burlando de él, pero lo que hace Asimov es anunciar en los años 70 esto que ahora todo mundo tenemos, ¿no? Es todo mundo. Así es, o sea, son visionarios. Sí, y creo que puede ser posible esto que tú estás planteando seremos nosotros la primera
parte de la especie humana que va a desaparecer y después vendrá una segunda parte, una segunda fundación. Quizás Asimov sí pueda tener razón. Sí, de hecho, bueno, así como lo planteábamos hace rato, respecto de que hay áreas de nuestro planeta que son ya prácticamente muertas sí, para la vida orgánica como había venido existiendo. Así, algunos estancos de humanidad continuarán existiendo y sobrevivirán. Algunos habrá, como lo decía Einstein, según dicen que decía Einstein, que volveremos a pelear con palos y piedras. La tercera guerra mundial. Dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero dice cómo va a ser la cuarta. Así es. Con palos y piedras. Entonces, claro, pueden presentarse estos escenarios y hay otras muchas elaboraciones a este respecto. Incluso hay una novela de ciencia ficción que habla específicamente de que se crea totalmente secreto del resto del mundo, ahora sí que un consejo de los notables, pero no los notables ricos, sino los notables inteligentes que están dedicados a evitar que los humanos normalitos nos extingamos. Ahora sí que como Superman que llega y para el tren que va a atropellar un carro o a una muchacha, así, esa es la función que este grupo de personas estaría desarrollando en la humanidad. Un supragobierno, una supraestructura capaz de gobernar lo que en la actualidad es ingobernable. Porque si pensamos que el FMI o la OMC, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, o la OCDE, o cualquiera de estas cosas está gobernando, estas cosas nada más hay que ver dónde se reúne el foro de Davos y hay que asomarse a la calle para ver las protestas de que no están gobernando realmente nada. Para nada, claro que no. Y hay que recordar también que existe una bóveda de semillas. Hay una bóveda de semillas en Noruega o Finlandia, no me acuerdo. Sí, allá en el norte. Sí, y hay una bodega de información paralela a esta de semillas. Esta sí está en Noruega. Es una especie, no una especie, es una bóveda, un búnker de hormigón bajo tierra, donde se han estado guardando los libros. No en formato de papel, algunos sí, pero sí toda la información generada por el género humano, por la humanidad, a lo largo de los siglos, en formato digital se ha ido concentrando y existen de estas varias. De la última que se sabe es de esta que está en Noruega, y en algún momento, regresando a H.G. Wells y su máquina del tiempo, sería la biblioteca a la que llega el viajero del tiempo y se topa con dónde nos equivocamos, finalmente lo destruimos. Recordando otra novela que es más famosa por las películas que por la novela, pero existe como tal, El planeta de los simios. El planeta de los simios, primera, claro. Sí, que es muy cercana a la obra, a la primera película de Charlton Heston, donde está la Estatua de la Libertad derruida sobre la playa de lo que habría sido Nueva York. Y en El planeta de los simios, en la novela, viajan unos seres humanos. Que también es Charlton Heston. Viajan al espacio, llegan a un planeta y ese planeta resulta que es la Tierra. Es un espejo, es un planteamiento muy serio, pero lo que importa allí es que sí, logramos destruir la Tierra. Esa es la conclusión a la que llega el astronauta cuando se topa con los vestigios de la humanidad. Recuerdo que en una de las escenas está el viajero y encuentra, es que estas personas, estos ancestros eran como nosotros. Mire, esto es así lo haría yo. Esto es una válvula en el que se ponían en el corazón cuando alguien estaba fallando. Y estos son unos anteojos, eso sí los reconocí.
sea, eran gente como nosotros. Como nosotros, claro. Y se extinguieron. Sí. ¿Cuáles son tus libros que recomiendas ahora para leer en estas vacaciones de este tipo del que estamos hablando, de la lectura apocalíptica, de la literatura apocalíptica? No, les podría recomendar miles, sí, pero... Tus preferidazos, así de que... Fundación de Isaac Asimov, a mí me abrió los ojos en muchos sentidos. Sí. Sobre todo, le encontré sentido a la actividad académica. Normalmente pensamos que cada quien anda por su lado. En su mecate, sí. Sí, y resulta que sí, puede haber una conjunción de las ciencias para tratar de entender lo que estamos haciendo y tratar de entender lo que somos. Sí. Sí. ¿Y los tuyos, Gerardo? Los míos son La carretera, desde luego. La carretera de la que yo hablo y hablo justamente porque es una novela muy seria. Está escrita con toda la seriedad, Horacio, con toda la seriedad del mundo. Y el amigo, a diferencia de la novela anterior de que no es tiempo para hombres solos, que decía, para hombres viejos, perdón, ahora que es un poco como jocosona, como lúdica, con asesinatos y lo que ustedes gusten, aquí sí nos dice, esto va en serio, como aquel poema de Pablo Neruda que se llama El barco, y dice, ¿de qué se trata, señores? Sí, por favor, párenla, porque si no, llueve sangre. Así Tal es. cual nos está diciendo Pablo Neruda en El barco. Y la otra novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque hemos llegado a la construcción, en esta novela, hemos llegado a la construcción de dos cosas que me parece que vamos para allá. Por una parte, la polilingüe, cuando ya todo mundo, cuando ya no haya un espacio más para poblar y entonces todas las naciones estemos unidas y hablemos todos los idiomas, que es la polilingua, justamente. Eso por una parte, y por otra parte, cuando los androides, cuando los robots, que son los androides en este caso, tengan sentido del humor. Así es. Son opciones, hay muchas. Si quiere deprimirse, definitivamente acérquese a Cuando el destino nos alcance. Sí. Va a sentir lo que sentimos en algún momento, porque yo vi la película y leí el libro en los años 80. Sí. Decía, bueno, es en el 2020, la vamos a librar y no pasa nada. No, faltan 3 años y las cosas están del cocol. Del cocol, muy bien. Horacio Cárdenas, como siempre, un placer hablar de libros contigo y de muchas otras cosas más. Gerardo Segura, muchas gracias, amigos, por escucharnos en esta emisión más de Invítame a leer. Nos vemos en la próxima semana, no porque se descansan los compañeros de la estación, sino hasta Pascua. Gracias. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XH. A la hora que ven un gorila, pero del tamaño XXL, XXXX, muchos XL, sí. Decía, yo he visto esto y sí forma parte de mi explicación del mundo cotidiano, sí. Pero nunca hubiese pensado que creciera el tamaño, pues yo creo que era 3 veces el Empire State o algo así, ¿no? Sí. Se trepa al Empire State y todo lo demás. Y le queda chiquito además. Y había gente que se salía de las salas de cine porque no podía manejar el terror que le infundía como super gorilota. Es un poco lo que ocurrió cuando aquella famosísima reacción social de la lectura de Orson Welles, sí. Radionoveló, La de los mundos, claro. Sí, la famosa Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Sí. Pues él era un actor que antes era famoso, luego y durante siempre fue famoso Orson Welles, sí. Pero a la hora de que hace esta novelización, radionovelización de una obra de ciencia ficción, como tantísimas otras, sí. Y la gente cree que los marcianos están invadiendo y se lo toma y ocurren reacciones en buena parte de los Estados Unidos, sí. De la gente huyendo de sus casas, sí. Huyendo de los campos, inclusive la psicosis colectiva llegó al grado de que se ven luces en el cielo, y hasta que eso lo vi en un documental después, sí.
entra el productor, no sé cuánto duraba la novela, pero la apuesta, pero entra el productor, oye, están hablando de distintos gobiernos para decir que la gente se lo está creyendo, así que por favor, diles que no es cierto. Así es. A ese grado de sensibilidad hay respecto o había respecto de ciertos problemas. En la actualidad, oye, hay una mancha de 5,000 kilómetros y es puro PET que tú desperdiciaste en la Coca-Cola y... Ah, sí. Tráeme otra, ¿no? Porque pues ya me dijiste, pues tráeme otra. Así es, sí. Estamos como yendo un poco más allá. Y sobre todo que nuestro nivel de conciencia, por llamarle de una manera, como dirán los clásicos, nuestro nivel de conciencia se va empequeñeciendo. Y yo creo que por eso es importante, Horacio, echar ojitos a los avisos que nos está generando el arte en la pintura, en la música, en la literatura, desde luego. Claro. Pero que es una literatura que exige una cierta paciencia. Es decir, por ejemplo, La carretera de la que estoy hablando, o una novela pequeña que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, no tiene nada que ver con las 50 sombras de Grey. No mucho. No tiene nada que ver con Coelho. No tiene nada que ver con Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Con Stephanie Meyer. Cero. Es decir, habría que hacer aquí una acotación. Hay un programa, hace muchos años, en los años 80, a finales de los años 70, salió en Hollywood un programa especialmente diseñado para los guionistas, y en este caso los guionistas de Hollywood, pero en general cualquier guionista, que se llamaba Ghost Writer, como el escritor fantasma, ¿no? Sí. Que además es un oficio muy socorrido en muchas partes en México, en muchas partes, el Ghost Writer. Y entonces, este programa, que era para los guionistas, el asunto era muy sencillo. El guionista escribía, era una noche obscura y tormentosa. Los perros aullaban y los relámpagos iluminaban la noche de una manera terrorífica. Y ahí se paraba el guionista porque no sabía qué seguía. Y entonces una aplicacióncita del programa te ponía. Entonces ella dijo, opción B, a lo lejos se vio un carruaje metido en llamas. Opción C. Y ahí uno se la podía ir llevando y escribía la opción que se le pegaba la gana, y al llegar el momento de que se te seque el coco, pues se recurría de nuevo a las opciones. Bien, esto que es una forma de escribir por computadora, y que el mejor ejemplo lo tenemos con Dan Brown ¿en cuál de ellas? La primera de ellas, la del Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Es una novela escrita por computadora en la que todo está perfecto, claro, está controlado por computadora y equivale a jugar al ajedrez contra una computadora. Sí. Hagas lo que hagas, dependiendo del grado que le pongas a la computadora, ¿no? Yo quiero grado principiante, semi o profesional, qué sé yo. Ya sabrás con quién te estás enfrentando. En este caso el Código Da Vinci es una novela escrita por computadora y que podemos compararla, por ejemplo, con El nombre de la rosa de Humberto Eco, que es una novela escrita por una persona que se siente en un escritorio con toda su sabiduría y con toda la malicia y con todo el dominio del idioma y escribe. El resultado es completamente distinto. Claro. Claro, para quien tiene, pues que te diré, quien desea leer simplemente y divertirse y pasar un buen momento, que es tan válido como cualquier otra actividad, pues se va con Dan Brown. Y quien desea como un poquito complicársela y decir, a ver, entonces exactamente cómo estuvo, y encontrar que El nombre de la rosa son 3 novelas concéntricas, digamos, es una novela dentro de la otra y está dentro de una más. Entonces, ahí sí, el público lector se reduce, pero la satisfacción es muy superior. Muy superior. Entonces, a la hora de que nosotros nos ponemos a leer una novela escrita por una persona y no por una computadora, es como pudiéramos nosotros tener
como cierto grado de conciencia y decir, sí, cierto, la estamos regando. La estamos regando y no estamos haciendo nada para evitarlo. Hay un ciclo de novelas que en mi opinión es el sumum de la novela apocalíptica, bueno, del cuento apocalíptico en este caso, es el ciclo de trabajos de Isaac Asimov llamado Fundación. Claro. Sí, Fundación. Son 3 novelas. Y luego me puse a averiguar y resulta que algunos teóricos lo amplían a 20 libros, pero dejémoslo en las 3 originales. Seguramente meten la fundación de Grecia y de Roma, porque son los otros libros de Asimov, pero también, son de historia, claro, de historia pura. Historia, claro. Sí. En estos libros de fundación, el concepto es muy interesante. Sí. Resulta que se crea dentro de todas las nuevas ciencias que van surgiendo una que se llama psicohistoria. Sí. Y esta psicohistoria, que sería una conjunción de la psicología con la historia, no es un análisis pues como solemos conocer ambas ciencias actuales, la historia y la psicología, sino le da un carácter estadístico, estadístico y además prospectivo. Sí. Entonces, según el planteamiento, hasta con fechas se puede estimar cuándo la civilización humana se va a extinguir, siguiendo las tendencias actuales. Claro, en ese instante en que se plantea la humanidad domina buena parte de la galaxia, está extendida la ciencia, se han resuelto 1000 problemas de salud, etcétera, pero dadas las tendencias de biológicas, expansionistas, políticas, económicas, etcétera, la humanidad se va a extinguir y termina extinguiéndose. Ese es el esquema planteado, o sea, la ciencia psicohistoria que lo plantea, bueno, Asimov es es una invención literaria que sin embargo a mí en la vida se me hubiera ocurrido hacer esa conjunción de elementos. A ver, ¿qué estaba pensando Napoleón y qué estaba pensando Wellington y qué estaba pensando Nerón y la parte psicológica? Porque el análisis de los psicólogos se restringe normalmente a la interacción, personas vivas, no con personajes de la historia, y el análisis que se hace es casi forense, ¿no? Desde un punto de vista histórico, no psicológico. Pero a la hora que lo mezclamos y lo llevamos a la parte de prospectiva, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos topamos con que sí, la humanidad se va a extinguir. Claro, afortunadamente, al menos en las novelas, dice que sí, se va a extinguir, pero va a venir una segunda fundación y una tercera fundación, y entonces la humanidad va a retomar un sentido de desarrollo jamás conocido a nivel galáctico, pero primero es la extinción. La cosa es, ¿nosotros nos levantaríamos de una extinción o estaba Isaac Asimov siendo demasiado optimista en su...? A lo mejor sí puede ser optimista, y me estoy acordando ahora de cierta entrevista que le realizan a Asimov y que podemos encontrar en YouTube. Es una entrevista de los años 70 en la que él anuncia la existencia de computadoras y de redes que unen a las computadoras, y el periodista que lo está entrevistando, bueno, no se burla abiertamente, pero sí se le nota que está riéndose, digo, y bueno, salvo porque está frente a Isaac Asimov, pero le dice, y luego, maestro, ¿cómo le vamos a hacer para aprender inglés? Dice, es muy fácil, vamos a tener a todas las bibliotecas en nuestra disposición en una terminal de nuestra casa, y vamos a tener toda la música que existe en una terminal de nuestra casa. ¿Y cómo le vamos a hacer para escuchar toda la música al mismo tiempo, maestro, de una por una? Y entonces el locutor como que se lo está burlando de él, pero lo que hace Asimov es anunciar en los años 70 esto que ahora todo mundo tenemos, ¿no? Es todo mundo. Así es, o sea, son visionarios. Sí, y creo que puede ser posible esto que tú estás planteando seremos nosotros la primera parte de la especie humana que va a desaparecer, y después vendrá una segunda parte, una segunda fundación. Quizás Asimov sí
pueda tener razón. Sí, de hecho, bueno, así como lo planteábamos hace rato, respecto de que hay áreas de nuestro planeta que son ya prácticamente muertas sí, para la vida orgánica como había venido existiendo. Así, algunos estancos de humanidad continuarán existiendo y sobrevivirán. Algunos habrá, como lo decía Einstein, según dicen que decía Einstein, que volveremos a pelear con palos y piedras. La tercera guerra mundial. Dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero dice cómo va a ser la cuarta. Así es. Con palos y piedras. Entonces, claro, pueden presentarse estos escenarios y hay otras muchas elaboraciones a este respecto. Incluso hay una novela de ciencia ficción que habla específicamente de que se crea totalmente secreto del resto del mundo, ahora sí que un consejo de los notables, pero no los notables ricos, sino los notables inteligentes que están dedicados a evitar que los humanos normalitos nos extingamos. Ahora sí que como Superman que llega y para el tren que va a atropellar un carro o a una muchacha, así, esa es la función que este grupo de personas estaría desarrollando en la humanidad, un supragobierno, una supraestructura capaz de gobernar lo que en la actualidad es ingobernable, porque si pensamos que el FMI o la OMC, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, o la OCDE, o cualquiera de estas cosas está gobernando, estas cosas nada más hay que ver dónde se reúne el foro de Davos y hay que asomarse a la calle para ver las protestas de que no están gobernando realmente nada. Para nada, claro que no. Y hay que recordar también que existe una bóveda de semillas. Hay una bóveda de semillas en Noruega o Finlandia, no me acuerdo. Sí, allá en el norte. Sí, y hay una bodega de información paralela a esta de semillas. Esta sí está en Noruega. Es una especie, no una especie, es una bóveda, un búnker de hormigón bajo tierra, donde se han estado guardando los libros. No en formato de papel, algunos sí, pero sí toda la información generada por el género humano, por la humanidad, a lo largo de los siglos, en formato digital se ha ido concentrando y existen de estas varias. De la última que se sabe es de esta que está en Noruega, y en algún momento, regresando a H.G. Wells y su máquina del tiempo, sería la biblioteca a la que llega el viajero del tiempo y se topa con dónde nos equivocamos, finalmente lo destruimos. Recordando otra novela que es más famosa por las películas que por la novela, pero existe como tal, El planeta de los simios. El planeta de los simios, primera, claro. Sí, que es muy cercana a la obra, a la primera película de Charlton Heston, donde está la Estatua de la Libertad derruida claro, sobre la playa de lo que habría sido Nueva York. Y en El planeta de los simios, en la novela, viajan unos seres humanos. Que también es Charlton Heston. Viajan al espacio, llegan a un planeta y ese planeta resulta que es la Tierra. Es un espejo, es un planteamiento muy serio, pero lo que importa allí es que sí, logramos destruir la Tierra. Esa es la conclusión a la que llega el astronauta cuando se topa con los vestigios de la humanidad. Recuerdo que en una de las escenas está el viajero y encuentra, es que estas personas, estos ancestros eran como nosotros. Mire, esto es así lo haría yo. Esto es una válvula en el que se ponían en el corazón cuando alguien estaba fallando. Y estos son unos anteojos, eso sí los reconocí. O sea, eran gente como nosotros. Como nosotros, claro. Y se extinguieron. Sí.
¿Cuáles son tus libros que recomiendas ahora para leer en estas vacaciones de este tipo del que estamos hablando, de la lectura apocalíptica, de la literatura apocalíptica? No, les podría recomendar miles, sí, pero... Tus preferidazos, así de que... Fundación de Isaac Asimov, a mí me abrió los ojos en muchos sentidos. ¿Sí? Sobre todo le encontré sentido a la actividad académica. Normalmente pensamos que cada quien anda por su lado. En su mecate, sí. Sí, y resulta que sí, puede haber una conjunción de las ciencias para tratar de entender lo que estamos haciendo y tratar de entender lo que somos. Sí. ¿Sí? ¿Y los tuyos, Gerardo? Los míos son La carretera, desde luego. La carretera de la que yo hablo y hablo, justamente porque es una novela muy seria. Está escrita con toda la seriedad, Horacio, con toda la seriedad del mundo. Y el amigo, a diferencia de la novela anterior de que no es tiempo para hombres solos, que decía, para hombres viejos, perdón, ahora que es un poco como jocosona, como lúdica, con asesinatos y lo que ustedes gusten, aquí sí nos dice, esto va en serio, como aquel poema de Pablo Neruda que se llama El barco, y dice, ¿de qué se trata, señores? Sí, por favor, párenla, porque si no, llueve sangre. Así Tal cual nos está diciendo Pablo Neruda en El barco. Y la otra novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque hemos llegado a la construcción, en esta novela, de dos cosas que me parece que vamos para allá. Por una parte, la polilingüe, cuando ya todo mundo, cuando ya no haya un espacio más para poblar y entonces todas las naciones estemos unidas y hablemos todos los idiomas, que es la polilingua, justamente. Eso por una parte, y por otra parte, cuando los androides, cuando los robots, que son los androides en este caso, tengan sentido del humor. Así es. Son opciones, hay muchas. Si quiere deprimirse, definitivamente acérquese a Cuando el destino nos alcance. Sí. Va a sentir lo que sentimos en algún momento, porque yo vi la película y leí el libro en los años 80. Sí. Decía, bueno, es en el 2020, la vamos a librar y no pasa nada. No, faltan 3 años y las cosas están del cocol. Del cocol, muy bien. Horacio Cárdenas, como siempre, un placer hablar de libros contigo y de muchas otras cosas más. Gerardo Segura, muchas gracias, amigos, por escucharnos en esta emisión más de Invítame a leer. Nos vemos en la próxima semana, no porque se descansan los compañeros de la estación, sino hasta Pascua. Gracias. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XH. Realmente secreto del resto del mundo. Sí. Ahora sí que un consejo de los notables, sí, pero no los notables ricos, sino los notables inteligentes que están dedicados a evitar que los humanos normalitos nos extingamos. Sí. Ahora sí que como Superman que llega y para el tren que va a atropellar un carro, sí, o a una muchacha, así, esa es la función que este grupo de personas estaría desarrollando en la humanidad, un supragobierno, una supraestructura capaz de gobernar lo que en la actualidad es ingobernable, sí, porque si pensamos que el FMI o la OMC, el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Mundial de Comercio, o la OCDE, o cualquiera de estas cosas está gobernando, estas cosas nada más hay que ver dónde se reúne el foro de Davos y hay que asomarse a la calle para ver las protestas de que no están gobernando realmente nada. Para nada, claro que no. Y hay que recordar también que existe una bóveda de semillas. Hay una bóveda de semillas en Noruega o Finlandia, no me acuerdo. Sí, allá en el norte. Sí, y hay una bodega de información, sí, paralela a esta de semillas. Esta sí está en Noruega. Sí. Es una especie, no una especie, es una bóveda, un búnker de hormigón bajo tierra, donde se han estado guardando los libros. No en formato de papel, algunos sí,
pero sí toda la información generada por el género humano, por la humanidad, a lo largo de los siglos, en formato digital se ha ido concentrando y existen de estas varias. De la última que se sabe es de esta que está en Noruega, y en algún momento, regresando a H.G. Wells y su máquina del tiempo, ¿sí? Sería la biblioteca a la que llega el viajero del tiempo y se topa con dónde nos equivocamos, finalmente lo destruimos. Recordando otra novela que es más famosa por las películas que por la novela, pero existe como tal, El planeta de los simios. El planeta de los simios, primera, claro. Sí, que es muy cercana a la obra, a la primera película de Charlton Heston, donde está la Estatua de la Libertad derruida claro, sobre la playa de lo que habría sido Nueva York. Y en El planeta de los simios, en la novela, viajan unos seres humanos. Que también es Charlton Heston. Viajan al espacio, llegan a un planeta y ese planeta resulta que es la Tierra. Es un espejo, es un planteamiento muy serio, pero lo que importa allí es que sí, logramos destruir la Tierra. Esa es la conclusión a la que llega el astronauta cuando se topa con los vestigios de la humanidad. Recuerdo que en una de las escenas está el viajero y encuentra, no, es que estas personas, estos ancestros eran como nosotros. Mire, esto es así lo haría yo. Esto es una válvula en el que se ponían en el corazón cuando alguien estaba fallando. Y estos son unos anteojos, eso sí los reconocí. O sea, eran gente como nosotros. Claro. Y se extinguieron. Sí. ¿Cuáles son tus libros que recomiendas ahora para leer en estas vacaciones de este tipo del que estamos hablando, de la lectura apocalíptica, de la literatura apocalíptica? No, les podría recomendar miles, pero... Tus preferidazos, así de que... Fundación de Isaac Asimov, a mí me abrió los ojos en muchos sentidos. Sobre todo le encontré sentido a la actividad académica. Normalmente pensamos que cada quien anda por su lado. En su mecate, y resulta que sí, puede haber una conjunción de las ciencias para tratar de entender lo que estamos haciendo y tratar de entender lo que somos. Sí. ¿Y los tuyos, Gerardo? Los míos son La carretera, desde luego. La carretera de la que yo hablo y hablo justamente porque es una novela muy seria. Está escrita con toda la seriedad, Horacio, con toda la seriedad del mundo. Y el amigo, a diferencia de la novela anterior de que no es tiempo para hombres solos, que decía, para hombres viejos, perdón, ahora que es un poco como jocosona, como lúdica, con asesinatos y lo que ustedes gusten, aquí sí nos dice, esto va en serio, como aquel poema de Pablo Neruda que se llama El barco, y dice, ¿de qué se trata, señores? Sí, por favor, párenla, porque si no, llueve sangre. Tal cual nos está diciendo Pablo Neruda en El barco. Y la otra novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque hemos llegado a la construcción, en esta novela, hemos llegado a la construcción de dos cosas que me parece que vamos para allá. Por una parte, la polilingüe, cuando ya todo mundo, cuando ya no haya un espacio más para poblar y entonces todas las naciones estemos unidas y hablemos todos los idiomas, que es la polilingua, justamente. Eso por una parte, y por otra parte, cuando los androides, cuando los robots, que son los androides en este caso, tengan sentido del humor. Así es. Son opciones, hay muchas. Si quiere deprimirse, definitivamente acérquese a Cuando el destino nos alcance. Va a sentir lo que sentimos en algún momento, porque yo vi la película y leí el libro en los años 80. Decía, bueno, es en el 2020, la vamos a librar y no pasa nada. No, faltan 3 años y las cosas están del cocol. Del cocol, muy bien. Horacio Cárdenas, como siempre, un placer hablar de libros contigo y de muchas otras cosas más. Gerardo Segura, muchas gracias, amigos, por escucharnos en esta emisión más de Invítame a leer. Nos vemos en la próxima semana, no porque se descansan los compañeros de la estación, sino hasta Pascua.
Gracias. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XH. A la actividad académica. Normalmente pensamos que cada quien anda por su lado. En su mecate, sí. Sí, y resulta que sí, puede haber una conjunción de las ciencias para tratar de entender lo que estamos haciendo y tratar de entender lo que somos. Sí. ¿Sí? ¿Y los tuyos, Gerardo? Los míos son La carretera, desde luego. La carretera de la que yo hablo y hablo justamente porque es una novela muy seria. Está escrita con toda la seriedad, Horacio, con toda la seriedad del mundo. Y el amigo, a diferencia de la novela anterior de que no es tiempo para hombres solos, que decía, para hombres viejos, perdón, ahora que es un poco como jocosona, como lúdica, con asesinatos y lo que ustedes gusten, aquí sí nos dice, esto va en serio, como aquel poema de Pablo Neruda que se llama El barco, y dice, ¿de qué se trata, señores? Sí, por favor, párenla, porque si no, llueve sangre. Así Tal es. cual nos está diciendo Pablo Neruda en El barco. Y la otra novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque hemos llegado a la construcción, en esta novela, hemos llegado a la construcción de dos cosas que me parece que vamos para allá. Por una parte, la polilingüe, cuando ya todo mundo, cuando ya no haya un espacio más para poblar y entonces todas las naciones estemos unidas y hablemos todos los idiomas, que es la polilingua, justamente. Eso por una parte, y por otra parte, cuando los androides, cuando los robots, que son los androides en este caso, tengan sentido del humor. Así es. Son opciones, hay muchas. Si quiere deprimirse, definitivamente acérquese a Cuando el destino nos alcance. Sí. Va a sentir lo que sentimos en algún momento, porque yo vi la película y leí el libro en los años 80. Sí. Decía, bueno, es en el 2020. La vamos a librar y no pasa nada. No, claro. Faltan 3 años y las cosas están del cocol. Del cocol, muy bien. Horacio Cárdenas, como siempre, un placer hablar de libros contigo y de muchas otras cosas más. Gerardo Segura, muchas gracias, amigos, por escucharnos en esta emisión más de Invítame a leer. Nos vemos en la próxima semana, no porque se descansan los compañeros de la estación, sino hasta Pascua. Gracias. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XH. Y el libro en los años 80. Sí. Decía, bueno, es en el 2020. La vamos a librar y no pasa nada. No, claro. Faltan 3 años y las cosas están del cocol. Del cocol, muy bien. Horacio Cárdenas, como siempre, un placer hablar de libros contigo y de muchas otras cosas más. Gerardo Segura, muchas gracias, amigos, por escucharnos en esta emisión más de Invítame a leer. Nos vemos en la próxima semana, no porque se descansan los compañeros de la estación, sino hasta Pascua. Gracias. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XH. Es que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XH. Radio Universidad XH. Radio Universidad XH.